Mahoma, parte 2. Consecuencias de la muerte de Mahoma, disputas y escisiones. La falta de una designación clara de sucesor por parte de Mahoma condujo a disputas entre los seguidores, lo que eventualmente resultó en la división entre sunitas y chiitas. Los chiitas sostienen que Alí, primo y yerno de Mahoma, fuera designado como sucesor legítimo. Hay que recordar que Mahoma estuvo 12 años predicando en la Meca y llamando al monoteísmo y abandonar el politeísmo y la idolatría prevalentes. Su mensaje enfrentó una fuerte oposición de los líderes Quraysh. Como ya les indiqué, que los Quraysh arrebataron varios países. ¿Okay? Sucesión y primeros califas. Tras la muerte de Mahoma, los seguidores cercanos del profeta se reunieron en Saqifa y eligieron a Abu Bakr, un compañero cercano de Mahoma, como el primer califa, el sucesor. Este fue un proceso de consenso entre los líderes de la comunidad musulmana. Los 4 califas bien guiados, Abu Bakr fue seguido por otros 3 califas bien guiados, Umar, Uthman y Ali. Estos 4 califas son considerados por los sunitas como ejemplos de liderazgo justo y pío. El califato se consolidó como una institución política y religiosa después de la muerte de Mahoma, durante el periodo de los califas Rashidun. Durante este tiempo se establecieron las bases del gobierno islámico y se expandió el territorio bajo el control musulmán. Después de este periodo pasó a manos de las dinastías Umayyad y luego a la Abbasid. El liderazgo religioso y político durante la vida de Mahoma, él fue un líder religioso, político y militar de la comunidad musulmana en Medina. Sin embargo, su liderazgo no se formalizó en una estructura gubernamental específica que se continuara tras su muerte. Tras la caída de los Abbasi, el poder en el mundo islámico se fragmentó y pasó a manos de varios imperios y dinastías, que incluyen los sultanatos selyúcida, el Imperio Otomano, Imperio Fatimí y dinastías locales que con el tiempo en el mundo islámico vio el surgimiento de varias dinastías locales, como los safávidas en Irak, los mongoles en la India y los almorávides y almohades en el norte de África y al-Ándalus. La división entre los chiitas y los sunitas es una de las principales ramas del Islam, pero dentro del chiismo existen subdivisiones adicionales, particularmente en relación en la sucesión de los imanes. Estas divisiones se basan en diferentes interpretaciones de quién debería haber sido el sucesor legítimo de los imanes. Estas dos principales sectas, los sunitas, tienen la creencia de que el liderazgo de la comunidad musulmana, Ummah, debería haber sido determinado por elección o consenso y por lo tanto reconocen a los 4 primeros califas, Abu, Umar, Uthman y Ali. No tienen un sistema de imanes infalibles como los chiitas, en cambio respetan a los eruditos y líderes religiosos locales. Los chiitas, en cambio, creen en que el liderazgo debería haber sido hereditario, pasando a los descendientes directos de Mahoma a través de su primo y yerno Ali y su hija Fátima. Siguen una línea de imanes que consideran infalibles y divinamente guiados. Esta es una tabla comparativa de los chiíes que creen en los 7 imanes y en los 12 imanes. Es otra forma en que puede visualizar la información, puesto que hay personas que pueden comprender la información de diferentes formas y por eso realicé la tabla.
¿ok? No se las voy a estar leyendo, sino es para que la tengan como referencia, porque más adelante voy a estar detallando los detalles de los 12 imanes y de los 7 imanes, ¿ok? Subdivisiones dentro del chiismo. En esta creencia se sigue la línea de 12 imanes, comenzando con Ali y terminando con Muhammad al-Mahdi, en el cual esperan, ¿verdad?, su regreso. Aquí están los nombres de los 12 y más adelante les voy a hacer una explicación más detallada sobre los 12 imanes. El imán Muhammad al-Mahdi, también conocido como el 12º imán, es la figura central en la creencia chiita. Su fecha de nacimiento, 869 DC, al-Mahdi, el guiado, el Mesías. Relación con Mahoma, el tataranieto, descendiente directo de Mahoma a través de su hija Fátima y su yerno Ali. La fecha de ocultación, 878 DC. Según la creencia chiita, actualmente en ocultación. Se cree que entró en una fase de ocultación menor en el 874 DC y luego en ocultación mayor en el año 941 DC. Durante la ocultación menor se comunicaba con sus seguidores a través de representantes y en la ocultación mayor la comunicación directa cesó. En la esperanza de su retorno, los chiitas creen que al-Mahdi regresará para establecer la justicia y la paz en el mundo, erradicando la opresión y la injusticia. Y así es, en el nombre de Jehová, esa opresión y la injusticia, ¿verdad?, cesarán. Chiitas ismaelíes. Esta creencia sostiene que el linaje de los imanes debe pasar a través de Ismail. Jafar, el hijo mayor del sexto imán, reconocen una línea diferente de imanes después de Jafar. Dentro de estas subdivisiones, los Nizari ismailíes siguen a Aga Khan como su imán. Y esta línea de imanes son descendientes de Nizar. Actualmente su líder espiritual es el Aga Khan, quien es reconocido como el 49 de los imanes de los Nizari ismailíes. Mustali ismailíes tienen su propia línea de imanes y están divididos en Dawudi, Bora y otras ramas. Los chiitas saidíes sostienen que el liderazgo debería haber pasado a través de Said, un hijo de Ali, y no tienen un sistema de imanes infalibles y se parecen más a los sunitas en su jurisprudencia y prácticas. Un resumen, podemos deducir, los chiitas duodecimanos creen en una línea de 2 imanes. Los chiitas ismailíes se dividen en varias ramas, incluyendo los Nizari y Mustali. Y los chiitas saidíes siguen a Said y no tienen un sistema de imanes infalible. Por eso es que hay tantas subdivisiones, facciones, etcétera, en el Medio Oriente, y la historia es un poco complicada de entender. Continuando con Aga Khan, el considerado 49 de los imanes, bajo su liderazgo la comunidad ha enfrentado desafíos contemporáneos como la globalización, el cambio climático y la inequidad económica, y ha abordado estos desafíos mediante la creación de redes y alianzas internacionales que promuevan el desarrollo sostenible y la justicia social. ¿Cuál es su influencia a nivel global? Va más allá de la comunidad ismailí. Su enfoque en la mejora de la calidad de vida, la educación y el desarrollo cultural ha tenido un impacto positivo en muchas comunidades en todo el mundo, independientemente de su afiliación religiosa.
Hassan, del cual les voy a hablar más en el organigrama, también conocido como el Viejo de la Montaña, fue un fundador y líder de la secta Nizari Ismailí, más conocida como los Asesinos, y en el actual Irán. Su gobierno y su organización fueron famosos por su enfoque único y radical hacia el poder y la política. Durante su juventud, se convirtió en un líder prominente. Se apoderó de la fortaleza de Alamut, ubicada en las montañas de Persia, y se convirtió en el centro de su poder. Bajo la guía de Hassan, los Nizari se enfocaron en una interpretación esotérica del Islam chiita. Creían en la importancia de la guía espiritual del imán y en una visión gnóstica de la religión. Esto permitía un grado de libertad de pensamiento y el cuestionamiento de las doctrinas religiosas tradicionales, lo cual podría alinearse con la idea de una sociedad de librepensadores iniciados. ¿Cómo pretendían utilizar el poder religioso? Como una herramienta para consolidar su poder y movilizar a sus seguidores. Hassan exigía una lealtad absoluta de sus seguidores, un fuerte sentido de propósito y misión. Eran conocidos por su devoción inquebrantable y estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por su líder y su causa. Los asesinos utilizaban tácticas de terror, asesinando figuras políticas selectivas y algunos religiosos clave. Estas acciones estaban destinadas a desestabilizar el califato. Los seguidores de Hassan eran entrenados intensivamente en las artes de infiltración. Este entrenamiento integral aseguraba que los iniciados estuvieran completamente preparados para cumplir con sus misiones. El objetivo de Hassan era desmantelar el califato y otros poderes establecidos que consideraban corruptos y opresivos. Hassan es probable que naciera hacia el año 1060 en Qom, a 150 kilómetros al sur del actual Teherán. Qom es la segunda ciudad santa de Persia, donde murió Fátima, la hermana de Imán Reza, en el año 818, cuando se dirigía a encontrarse con su hermana en Mashhad, en el noreste de Persia, actual Irán. Esta ciudad ha sido durante largo tiempo un centro de enseñanza chiita y recientemente se ha convertido en la base de los ayatolá, que arrebataron el poder del Irán moderno a la dinastía Pahlaví. Asegura que Hassan nació aquí aunque fue criado en Rai, cerca de la moderna Teherán. Utilizaba el asesinato selectivo de líderes políticos, militares y religiosos. En este organigrama pueden ver también la diferencia de las creencias chiitas de los 7 imanes y de los 12 imanes, comenzando con Ali hasta el 661 DC y continuando con Hassan hasta el 770 DC, del cual les di la información. El tercer imán, Husayn, hasta el 680 DC. El cuarto imán con Ali Zain hasta el 713 DC. El quinto imán con Mohammed hasta el 732 DC y el sexto imán con Jafar hasta el 765 DC. Tras la división suní y chií, Jafar había designado a su hijo Ismail como sucesor, pero Ismail fue desheredado o bien, según la versión ismaelita, murió antes que su padre, y la mayor parte de los chiíes reconocieron a su hermano Musa como el séptimo imán y continuaron, ¿verdad?, hasta los 12 imanes. Así, la línea sucesora continuó con la siguiente e importante división: la ocultación menor. Los que creen en los 7 imanes hasta Ismail, su periodo de ocultación comenzó en el 874 DC. Durante este periodo, Muhammad se comunicaba con sus seguidores a través de representantes o embajadores, y la ocultación mayor comenzó en el 941 DC, cuando la comunicación directa cesó y, según la creencia chiita, continúa hasta el presente. Estos son los fatimistas.
Los que continuaron después de Jafar hasta los 10 imanes, pues el séptimo imán sería Musa hasta el 799 DC, el octavo imán hasta el 818 DC, el noveno hasta el 835 DC, el décimo hasta el 868 DC, el undécimo hasta el 874 DC y el duodécimo hasta el 878 DC. Otra de las sectas, los batinitas e ismaelitas. Los imanes ocultos enviaron misioneros llamados dais para predicar su doctrina esotérica. Estos misioneros eran conocidos como batinis, debido a la distinción entre batín, que significa oculto en el Corán, y zahir, forma exterior o literal. La doctrina batín se refiere al significado esotérico del Corán, accesible solo a los iniciados. Y zahir es la interpretación literal que oculta la verdad interior a los no iniciados. Abdullah y los hermanos de la pureza, un ocultista llamado Abdullah, hijo de un ocultista, perfeccionó este sistema en Basora, Irak, y luego en Salamaya, en Siria. Enviaba misioneros por todo el mundo musulmán para promover su doctrina y preparar la llegada del Mesías. ¿Cuál es la propuesta de Abdullah? Creó una sociedad de libre pensadores con la idea de usar la religión para eliminar el califato. Un sistema que influiría en los dai asesinos y tendría un impacto duradero. La secta de los karmatianos. Después de casi un siglo de ocultación, el ismailismo resurgió en el sur de Irak, liderado por Hamdan, apodado Karmat. Hamdan era un campesino iraquí influido por las ideas de Abdullah. Encontró seguidores entre los campesinos y tribus desarraigadas del sur de Irak. La secta fue conocida como los karmatianos, destacándose por su enfoque en la justicia social y la resistencia contra el gobierno abbasi. Los karmatianos era fundamentalmente una sociedad secreta en la que los iniciados disfrutaban de lo que ha sido descrito con frecuencia como algo cercano a la idea moderna del comunismo. Los miembros de la secta compartían todos los bienes y pagaban voluntariamente las contribuciones financieras impuestas por los líderes. En cada pueblo había una persona en la que se confiaba a la comunidad y a la que se entregaba toda la propiedad. Dicha persona distribuía la riqueza de modo que nadie dejara de cubrir sus necesidades, eliminando así la pobreza individual. Eso tuvo como consecuencia el que cada campesino se sintiera estimulado a trabajar más, de tal modo que el pueblo o la comunidad no tardaba en prosperar. Nadie quedaba exento de esta idea de propiedad común. Hasta los jóvenes que ganaban algo extra espantando a los pájaros para que no dañaran las cosechas, o las mujeres que empleaban una parte de su tiempo en tejer contribuían con sus ganancias al fondo común. ¿Cuál es el problema de esta sociedad? Que no tienden a eliminar la pobreza individual, pero hacen la pobreza de toda la comunidad. Porque cuando no se sabe manejar estos sistemas, o cuando se quieren enriquecer sus líderes, empobrecen a toda la comunidad, a todo el pueblo. ¿Okay? Y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que mantener una balanza, porque mientras tienen algo positivo, se puede convertir en negativo. Y para el pueblo entero. ¿Okay? Y por eso hay que tener mucho cuidado. Otra de las características insólitas de estas comunidades karmatianas, que más tarde también formó parte de los etos de los asesinos, fue su predisposición
a contradecir una ley islámica fundamental al estar dispuestos a derramar la sangre de sus correligionarios. Pues se supone que no se maten entre ellos, ¿ok? Y aquí ocurría lo contrario. No tardaron en establecer un estado independiente en las costas del Golfo Pérsico, mientras que otros grupos se establecieron en Siria. Partiendo de estas bases, emprendieron incursiones contra los territorios vecinos y atacaron abiertamente ciudades tan poderosas e importantes como Basora y Kufa. No obstante, a pesar de estos ataques, los calmatianos surgieron primordialmente como movimiento para la reforma y la justicia social. Viajeros como el geógrafo árabe al-Maqdisi encontraron orden y justicia en este estado, mientras que el gran viajero persa Nasir observó que no había impuestos ni diezmos, que se prestaba ayuda a los pobres y a los endeudados, y que hasta se ayudaba a los extranjeros a ganarse la vida entregándoles las herramientas y 108 materiales necesarios para la práctica de sus oficios. ¿Ven? Que sí tenían cosas positivas, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con estos sistemas, ¿verdad? Que no se salgan de la base, porque pueden crear todo lo contrario. Porque si se fijan, daban las herramientas al pueblo para comenzar, ¿ok? Así que hay que tenerlo presente. Irán. Los iranios no son árabes, ya que pertenecen a un grupo étnico y lingüístico diferente, originario de la meseta iraní y vinculado a la familia indoeuropea. Según la tradición bíblica, los iranios descenderían de Jafet a través de Madai, mientras que los árabes descenderían de Sem a través de Ismael. Esto no quiere decir que no sean también árabes en la actualidad. ¿Por qué? Pues a través del tiempo y que se han mezclado. ¿Ok? En Génesis 10.2 los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tirán. Madai se considera tradicionalmente como el ancestro de los medos, un pueblo iranio. Los medos y los persas estaban estrechamente relacionados y ambos pueblos formaron parte del grupo étnico iranio. Por eso también Rusia también entra dentro de esta familia de descendientes de Noé, ¿ok? Y Ucrania también. En Génesis 10.3 los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Históricos en la región de Asia Central y Occidental, principalmente en lo que hoy son Irán, Afganistán y sus áreas circundantes. El imperio parto fue un imperio iraní que existió aproximadamente en el año 247 AC y en 224 DC. Los partos eran un grupo iraní descendiente de los pueblos escitas que se establecieron en la región de Partia, en el actual Irán. Su cultura y lengua estaban estrechamente relacionadas con otras culturas iranias como los persas. Los sogdianos eran un pueblo iranio que habitaba en la región sogdiana, que se encuentra en lo que hoy son Uzbekistán y Tayikistán. Los sogdianos fueron conocidos como comerciantes y tuvieron una influencia significativa en la ruta de la seda. Su lengua, el sogdiano, es una lengua irania oriental. Los bactrianos habitaban en la región de Bactria, que cubre parte del actual Afganistán y Tayikistán. Los bactrianos también eran un pueblo iranio y su cultura estuvo influenciada por las culturas persa, griega y más tarde india, especialmente después de las conquistas de Alejandro Magno. Descendencia de Sem se considera el ancestro de los semitas, que incluye a los hebreos, árabes, asirios y otros pueblos del Medio Oriente. Cam se le atribuye ser el antepasado de los pueblos de África, particularmente de Canaán, Egipto, Etiopía,
Libia. Jafé se le asocia con los pueblos de Europa y algunas partes de Asia, como los griegos, medos y otros grupos europeos y asiáticos. Y entre otros, que no están aquí y se los he incluido en otros videos. Aquí les dejo la historia del origen de los asesinos y la comparación con Assassin's Creed, una serie de videojuegos que, aunque el concepto de los asesinos en Assassin's Creed está inspirado en la secta histórica descrita en el libro de Edward Burman, las dos no son lo mismo. La serie de videojuegos ha creado un mundo ficticio basado en ideas históricas, pero con muchas modificaciones y expansiones para encajar en la narrativa y la jugabilidad del juego. Hasta aquí, nos vemos hasta la próxima. Dentro de los próximos temas les voy a estar hablando de estas entidades que usurpan sus cuerpos y que esto no es nuevo en el desierto. En el desierto saben perfectamente de lo que yo estoy hablando. Donde hay mucha ignorancia es acá en Occidente, ¿ok? Y vamos a seguir conociendo un poquito más de todo un poco, ¿ok? Así que nos vemos.